Hola, gracias por estar aquí. En este día hablaremos sobre cómo hacer efectivamente anuncios que sean relevantes y que sean vendedores, por lo tanto ganadores en tus campañas de Google AdWords. Bueno, para que tú tengas éxito en tus campañas de Google AdWords y mejores el posicionamiento y los resultados de tus campañas de AdWords, lo ideal es que tengas un anuncio hecho de manera correcta. Esto traerá dos grandes beneficios para ti. El primer beneficio básicamente es que obviamente lograrás más clics, más clientes que puedan, o más usuarios de internet que hagan clic en tus anuncios y que tú puedas tener más clientes. En segundo término, y hablando del factor de la relevancia, un aviso bien hecho que contenga los elementos necesarios hará que tu costo por clic baje y que tú mejores tu posición. En otra oportunidad no me quiero detener en la relevancia, que es realmente un capítulo aparte, pero en este punto me gustaría ser claro en eso. Un aviso más relevante simplemente bajará tu costo por clic y aumentará tu posición. Muy bien, vamos a la primera parte de un anuncio, que es la primera línea o la cabecera. Esta tiene o contiene o debe contener 25 caracteres. Si tú te das cuenta, en este aviso, la palabra reparación de piscinas es nuestra palabra clave. La palabra clave siempre debe ir en la cabecera. La palabra clave, lo vuelvo a repetir y soy enfático en eso, siempre debe ir en la cabecera. Un consejo, mire, por ejemplo, en esta palabra clave reparación de piscinas, si tú te das cuenta está mal escrita. La palabra reparación está sin acento. Eso no es un hecho fortuito. ¿Por qué está sin acento? Porque básicamente bajo el estudio que hicimos de las palabras clave, la gente o los usuarios en internet escribe en mayores oportunidades la palabra reparación sin acento que con acento. Si tú le escribes con acento o si el usuario le escribe con acento, ¿aparecerá igualmente? Sí, la respuesta es que aparecerá igualmente. Pero si efectivamente tú colocas la palabra clave como efectivamente la escribe el usuario en internet, tendrás más relevancia. Google entenderá que efectivamente el usuario, cuando colocó la palabra clave en la caja de búsqueda, mientras que tú colocaste como palabra clave exactamente el mismo concepto, Google entenderá que tu aviso es más relevante y por lo tanto tendrá una mejor posición y un menos costo por clic. Otro beneficio de colocar la palabra clave en la cabecera o en la primera línea es que tu anuncio, más bien dicho, la palabra clave aparecerá en negrillas en el resultado de la búsqueda. Por lo tanto, si aparece en negrilla, la palabra clave se ve más destacada y el usuario tenderá a hacer un clic en tu aviso. ¿Por qué? Básicamente porque si el usuario en su mente colocó la palabra reparación de piscinas, la ve en el resultado y además la ve en negrillas, en su mente él tenderá a hacer un clic en tu aviso porque simplemente encontró lo que él tenía en su mente imaginado. Encontrará en la respuesta a su pregunta o a su necesidad en tu aviso. Por lo tanto, tenemos más posibilidades que el usuario haga un clic sobre nuestra posición. Bueno, y como ya lo había dicho anteriormente, la tercera ventaja, y que por lo tanto no menos importante, es que el sistema encontrará una mayor relevancia entre la búsqueda y el artículo. Eso, como ya dije anteriormente también, dará como resultado que tu costo por clic sea menor, es decir, pagues menos por cada clic y además tengas una mejor posición respecto a tu competencia. Pues bien, sigamos con la primera línea descriptiva o la primera línea que está de color negro. En esa parte del anuncio debes colocar la solución al problema del usuario. Es decir, tienes que colocar la solución a la palabra clave. En este caso, imagínate un usuario que está en su casa, que tiene una filtración en su piscina, entró a internet, colocó reparación de piscinas y en tu aviso encuentra que tú efectivamente haces mantención de piscinas y que atiendes especialmente urgencias. Por lo tanto, esa es la solución ideal para él. Una persona o una empresa que efectivamente trabaje rápidamente y que urgentemente vaya a solucionar su problema. Por eso que debes siempre colocar la solución, al problema que te planteó el usuario en la palabra clave. Es decir,
Si en la palabra clave, en la primera línea, colocaste reparación de piscinas, debes transmitirle que tú de manera urgente lo harás y lo atenderás de manera eficaz, rápida, que es lo que en ese minuto él necesita para solucionar el problema que tiene con su... Debes ser muy claro y debes informar básicamente el principal beneficio que tu cliente o que él obtendrá al momento de hacer clic en el anuncio. Esto lo debes transmitir de manera clara y concreta. Tienes que transmitir que la solución que estaba buscando a su problema, ya sea de solucionar la filtración o el problema que tenga con la piscina, ya sea que lo hagas de manera rápida y eficiente, que él te llame y tú urgentemente lo puedas atender, debe ser claro en esa línea. En el fondo, la primera línea descriptiva debe contener la respuesta al problema que él te planteó en la primera línea, es decir, en la palabra clave. En otras palabras, debe ser la respuesta a la palabra clave. Pues bien, siguiendo con la segunda línea descriptiva de un aviso ganador en Google AdWords, en esta sección debes inducir al cliente, más bien yo diría que ordenar al cliente y decirle qué es lo que quieres que él haga cuando haga un clic en tu aviso. En este caso, colocamos también un beneficio, que es que se atiende las 24 horas, ¿no es cierto? Pero además, le estamos ordenando que nos llame. Les estamos diciendo, llame al 688-6521. ¿Por qué colocamos esto? ¿Cuál es el objetivo de colocar el teléfono dentro de la segunda línea descriptiva? Es muy simple. Si yo me pongo en los zapatos de mi usuario, tiene un problema con su piscina, seguramente está con una filtración y básicamente está inundando, o quizás está llenando su piscina y nunca lo puede lograr, tiene una urgencia, es un día sábado en la mañana y no tiene cómo solucionarlo, tú atiendes las 24 horas y además está tu teléfono, es decir, le damos toda la información que él necesita dentro del mismo aviso. El objetivo principal es que quizás él llame por teléfono, nosotros consigamos un nuevo cliente sin haber él hecho un clic en el aviso. Por lo tanto, como tú bien sabes que las campañas de Google AdWords, el costo va relacionado por cada clic, es decir, si él hubiese hecho un clic, estaríamos pagando nosotros por ese clic. Pero él al llamar directamente, tú conseguirás un cliente y te habrás ahorrado un clic. Mira qué importante, qué básico, pero que a la vez qué potente. Él tiene toda la información que necesita dentro de tu mismo aviso. Él podría llamarte eventualmente y no realizar el clic. Esta conclusión la pudimos sacar en general por experiencia y por mucha gente, muchos clientes que nosotros les preguntamos y siempre estamos consultando sus conductas de búsqueda, y a veces hay mucha gente que hace un clic simplemente porque tiene el teléfono, porque él está en una situación compleja, con una necesidad que necesita soslayar o que necesita solucionar de inmediato, y tú tienes toda la información ahí. Por lo tanto, un buen consejo es que llames a la acción en el mismo aviso. Obviamente este consejo va para usuarios que básicamente se dedican al servicio, a servicios, qué sé yo, servicios técnicos, servicios médicos, ¿no es cierto? O servicios de domicilio, donde digamos, la acción principal es el llamado telefónico para concretar un posible cliente o una posible venta. Si tienes una empresa que vende productos, quizás podrías colocar compre ahora, ¿no? Como una frase. O eventualmente, si estás haciendo una campaña de branding o de reclutamiento de usuarios o creación de base de datos, podrías inducir a que coloque regístrese ahora, ¿no es cierto? Quizás podrías hacer que él se registre a cambio de un regalo, qué sé yo. Quizás me estoy desviando un poco, pero en la primera línea descriptiva, en la solución podrías colocar que le vas a dar un regalo, ¿no es cierto?, porque él coloque sus datos personales en un formulario, etcétera. Pero lo importante es que siempre llames a la acción al usuario
en la segunda línea descriptiva. Y en la sección de URL, que sería en el fondo la cuarta línea de tu aviso, hay varias teorías. Acá en este ejemplo no se puede detectar, pero si tú tienes la capacidad o puedes inducir a tu webmaster o a la persona que está encargada de tu página web, siempre es muy importante que pudiese ir el aviso, que pudiese ir la palabra clave también dentro de la URL. ¿Cómo se puede lograr esto? Lo explico en el texto que está justamente abajo de este video, en nuestro blog. Si lo ves por YouTube, te aconsejo o te recomiendo que leas el artículo que está relacionado a este video, porque ahí explico de manera muy sencilla cómo colocar la palabra clave dentro de la URL. Puedes hacer un subdominio, por ejemplo, el subdominio podría quedar de la siguiente manera. HTTP, ¿no es cierto? // colocamos la palabra clave reparación de piscinas / tu sitio web.cl o tu sitio web.com, como se llame tu página web. En este caso sería reparación de piscinas / detecta-chile.cl, por ejemplo. La segunda opción es que crees una carpeta dentro de tu host, dentro del hosting, y que esta carpeta tenga el nombre de la palabra clave. En ese caso, la dirección de la URL quedaría algo así: www.detecta-chile.cl / reparación de piscinas. ¿Qué buscamos ahí? Simplemente los mismos dos objetivos que en la primera línea. Número uno, que se coloque en negrilla esa palabra clave, por lo tanto el usuario o que el aviso quede más destacado para el usuario y pueda hacer un clic. Y en segunda instancia, relevancia entre la palabra clave y el aviso. En ese caso estaríamos repitiendo en la primera línea o en la cabecera del aviso la palabra clave, y también la estaremos repitiendo en la URL. Entonces, mientras la palabra clave esté más contenida dentro del aviso, tu aviso será más relevante. ¿Y qué te dará la relevancia? Te dará una mejor posición dentro de la competencia en Google AdWords y te hará pagar un costo menos por clic, por lo mismo, porque Google entenderá que tu aviso es más relevante para el usuario y por lo tanto te premiará con una mejor posición y además te premiará con un costo por clic más bajo. Bueno, gracias nuevamente. Los invito a visitar nuestro blog posicionamientobuscadores.cl. Espero que hayan espero básicamente que se puedan aplicar estos consejos. Son 4 años desarrollando campañas de Google AdWords para nuestros emprendimientos en Internet y para los clientes que asesoramos. Y dentro de mi percepción creo que son los 4 consejos, los 3 consejos más relevantes para poder tener un aviso más competitivo, más ganador, por lo tanto más relevante y que traiga más usuarios y más clientes hacia tu página web. Gracias.